nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como decíamos en la primera charla, vamos en esta y en la que sigue a hablar de los dones del Espíritu Santo. Voy a seguir al Padre Rollo Marín en su libro muy conocido, menos tiempo atrás, El gran desconocido sobre el Espíritu Santo. Esta charlita, esta meditación puede servir para ver previamente esta otra, que fue la quinta semana que hicimos hace poquito, donde explicó un poco qué son los dones del Espíritu Santo. De todas maneras, aquí va a ir saliendo el tema ese también, ¿verdad? Bueno, entonces, los dones del Espíritu Santo, si bien son cosas perfectísimas, si bien también tienen una perfección en sí misma, digamos, un orden. Y el primero, de abajo para arriba, el menos perfecto de todos, es el don de temor del Señor, y el más perfecto de todos, el don de sabiduría. Entonces, vamos a empezar por el don de temor del Señor. Se puede temer, primero explica Roger Marín, se puede temer a Dios. Obviamente que no se lo puede temer en cuanto que Dios es un bien y por lo general se temen los males futuros, ¿no? Entonces, en cuanto tal, no, pero sí lo puedo temer a Dios en cuanto que Dios es infinitamente justo y odia y castiga el pecado del hombre. Odia el pecado el hombre, Dios, y castiga el pecado. Y en ese sentido tenemos que sacarnos todas esas ideas medio progresistas y que Dios es solamente misericordia. Dios, si es solamente misericordia y no es justicia, ese no es Dios. No es Dios. La justicia está en Dios, obviamente no hay contradicción en Él. Imaginemos un juez que no es justo, que es pura misericordia y a todos los absuelve en el sentido de que todos dejan que... Obviamente Dios perdona a todos, pero perdona al que quiere ser perdonado. El que no quiere ser perdonado, Dios no lo perdona, pues no se puede perdonar lo que no quiere ser perdonado. Entonces Dios el pecado lo odia y lo castiga. Es cierto, uno puede decir, bueno, sí, es más el hombre el que se decide alejarse de Dios. Sí, bueno, esto es cierto, pero no tiene nada de malo y que es parte de la justicia divina, ¿no? Mi padre me ha castigado cuando era chico y bendigo a mi padre por eso, digo, si no... entonces, en ese sentido, Dios es justo y suma justicia, suma misericordia, por supuesto, pero en cuanto pueda ejercer justicia por un mal que yo cometí, yo decidí apartarme de Dios y Dios decreta que eso que yo decidí es para siempre. Porque yo lo elegí así y se acabó el tiempo. La justicia de Dios simplemente es, bueno, hiciste esto, ya está. Yo no tengo la culpa Dios me puede decir, no, la culpa tienes tú, la tengo yo. Entonces, sí puede ser temido Dios en ese sentido. Temo de que Dios sea justo conmigo por lo que he hecho. Sí, temo perderme a Dios también, obviamente. Bueno, entonces, en ese sentido, Santo Tomás va a hablar de varios géneros de temores. El temor mundano, el temor mundano no sirve para nada, es malo. El temor mundano es temo perder las cosas temporales y soy capaz de vender mi alma si hace falta. Ese temor, fuera. No tiene. Después está el temor servil, que servil se contrapone al temor filial. Temor filial es temor de hijo, temor servil más de siervo, de esclavo. El temor servil se divide en dos. Uno que es imperfecto y muy imperfecto, que no sirve para nada, y otro que ya comienza a ser bueno. El temor servilmente servil es el que no sirve para nada, y es que no tiene en cuenta absolutamente nada el amor. O sea, el razonamiento sería, yo no amo a Dios en absoluto, me importa Dios nada, pero no es cosa que me vaya a quemar al infierno, entonces me porto bien. Eso no sirve para nada, porque no tiene nada de amor, y el amor es lo básico en nuestra fe. Dios es amor, tenemos que tener algo de amor a Dios, tenemos que querer unirnos a Él con un mínimo amor. Entonces, servilmente servil, fuera. El temor así servil, simplemente servil, sí es bueno. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, y empieza a tener uno sabiduría, es decir, bueno, yo amo a Dios, pero no me alcanza ese amor ¿para qué? No me alcanza para dejar de pecar en estas circunstancias. Entonces, el miedo a perderme a Dios, el miedo al castigo, el miedo al infierno me ayuda.
Entonces es lo que hace San Ignacio en los ejercicios. El miedo viene a ayudar al amor. Si del amor de Dios me olvidare por mis faltas, el miedo a condenarme me ayude a no caer en pecado. Temor que defiende al amor débil. San Ignacio va a decir, ese temor imperfecto no es tan difícil que después se transforme en temor perfecto. Por eso es bueno ese temor. Y por eso Él nos pide que hagamos esa meditación del infierno en los ejercicios. Bueno, temor mundano, fuera, no sirve para nada. Temor servil, tampoco. Temor servil, bueno, sí, porque ya tiene algo de amor. Y después viene el temor filial, que por un lado está el imperfecto y por otro lado el perfecto. El imperfecto es el temor de quién. Teme a Dios, temo perderme a Dios. O sea, temo porque lo amo, me da miedo perdérmelo eternamente. Si no quiero perderme a Dios, no tanto el infierno, sino a Dios, o sea, perderme a Él, digamos, no importa la llama del infierno, eso no importa, es que yo quiero estar con Él porque lo amo. Ese amor filial de hijo, un hijo quiere estar con su padre, pero es imperfecto porque el más perfecto es el que mira solamente a la ofensa a Dios. Yo no quiero ofenderlo, ya no me miro a mí si me lo pierdo a Él o no, yo lo miro a Él, no quiero ofenderlo, no quiero entristecer al Espíritu Santo, no quiero, sí, bueno, ese es el temor más perfecto. Y entonces uno lo único que no quiere en ese temor es disgustar a Dios. Cuando uno habla entonces el don de temor, ¿dónde se ubica? Dado que los dones del Espíritu Santo, somos la definición, pero es un obrar divino, es un acto, un hábito que me permite obrar de manera divina, obviamente que va a aplicarse fundamentalmente al temor filial perfecto. Pero como son muy parecidos entre los dos, también se aplica al temor filial imperfecto. Si como el temor filial imperfecto, temor inicial, no difiere sustancialmente del filial perfecto, también el imperfecto entra a formar parte del don de temor, aunque solo en sus manifestaciones incipientes o imperfectas. Entonces lo va a definir así al don de temor. El don de temor es un hábito sobrenatural por el cual el justo, bajo el instinto del Espíritu Santo y dominado por un sentimiento reverencial hacia la majestad de Dios, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y someterse totalmente a la divina voluntad. Bien, entonces va a decir Roger Marín, en todos los dones hay una causa ejemplar en Dios. El don de fortaleza, Dios es fuerte, claro que sí. Dios de sabiduría, Dios es sabio, claro que sí. Y el don de temor, ¿qué tiene Dios de temible? O sea, ¿qué tiene Dios cómo puedo tener algo yo que en Dios, qué ejemplaridad, qué encuentro Dios de temible? Y ahí él lo explica así, dice, sí que ahí lo hay, dice, su alejamiento de todo mal, es decir, su santidad infinita, que comunica a los hombres y a los ángeles, que tiemblan ante él. Algo de su pureza divina, inaccesible al más mínimo mancillamiento y dotada de un poder soberanamente eficaz contra todas las formas del mal. El Espíritu de Dios es un espíritu de temor, lo mismo que lo es de amor, de inteligencia, de ciencia, de sabiduría, de consejo, de fortaleza y de piedad. En su acción personal, en lo más íntimo del alma, el Espíritu del Padre y del Hijo transmite algo de la infinita detestación del pecado que existe en Dios mismo y de su voluntad de oponerse al mal de culpa, al pecado, y de su ordenación del mal de pena, el castigo justo por el mal de pena, por su vengadora justicia para su mayor gloria y para restituir el orden en el universo. Un sentimiento análogo es participado en el fondo de las almas bajo la influencia directa del espíritu de temor. Ante todo, una detestación enérgica del pecado, dictada por la caridad. Además, un sentimiento de reverencia para con la infinita grandeza de aquel cuya soberana bondad merece ser el fin supremo de cada uno de nuestros actos, sin la menor desviación egoísta hacia el pecado. El modo deiforme del espíritu de temor se mide por la santidad de Dios. Bien, ¿con qué virtudes se relaciona? Va a hacer esto Roger Marín, va a explicar el don, va a ver, siempre va a seguir el mismo método, nunca los dones. Bueno, obviamente que las virtudes, la forma de las virtudes es la caridad, la que da forma a todas las virtudes.
La prudencia también veíamos cómo, en la charla que les mencionaba recién, cómo une las virtudes morales. Los dones del Espíritu Santo también están unidos, digamos, o sea, no son compartimentos estancos. Por eso también los dones, vas a ver que repetimos cosas bajo otros aspectos en otros dones. Y entonces, ¿en cuántas virtudes influye un don? Podemos decir que en todas, pero especialmente en algunas, y vamos a ir nombrando algunas. Por ejemplo, en el caso del don de temor, en la virtud de la esperanza, de la templanza, la religión y la humildad. ¿Sí? Entonces, las virtudes, habíamos dicho, ¿no? En esa charla que mencionamos, las virtudes son más perfectas que los dones, porque me unen directamente con Dios, pero los dones me van a hacer que las virtudes teologales, las cardinales, no, las teologales, son más perfectas que los dones. ¿Por qué? Porque me unen directamente con Dios, pero los dones van a actuar sobre esas virtudes teologales. Van a hacer que incluso las virtudes teologales, y que son infusas, sean a modo divino, no humano. El hombre, en cuanto a la esperanza, siente natural propensión a amarse desordenadamente a sí mismo. Entonces uno tiene una cierta propensión de esperar de mí, que yo me puedo salvar, que yo puedo llegar a Dios, que yo. El don de temor me quita todo eso y me hace esperar absolutamente todo de Dios. Un sentimiento sobrenatural y vivísimo de nuestra radical impotencia ante Dios. El padre Philippon, no es el padre Philip, que es más moderno, pero este también es muy conocido, dice: la esperanza induce al alma humana, consciente de su fragilidad y de su miseria, a refugiarse en Dios, cuya omnipotencia misericordiosa es la única que puede librarla de todo mal. Así, el espíritu de temor y la esperanza teologal, el sentido de nuestra debilidad y de la omnipotencia de Dios, se prestan en nosotros mutuo apoyo. El don de temor se convierte así en uno de los más preciosos auxiliares de la esperanza cristiana. Cuanto más débil y miserable se siente uno, cuanto más capaz de todas las caídas, más se acoge a Dios, como se cuelga el niño en los brazos de su padre. Como decíamos, como dice San Pablo, eso que a simple vista parece un error, digamos, pero no es absolutamente verdad, como toda la palabra de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Cuando me doy cuenta que no puedo nada, puedo todo. Lo puedo todo en Dios. O entonces con la esperanza. También está relacionado el don de temor con la templanza. Obviamente que la virtud de la esperanza es lo principal. Pero claro, todas las cosas, todos los desórdenes que pueden ir en contra de la esperanza, que pueden hacerme a mí caer y no llegar a lo que la esperanza me está diciendo que voy a llegar, que es la vida eterna, pueden ser obviamente objeto de esta virtud de temor, pero de este don de temor. Pero entonces, ¿por qué se habla de la templanza? Porque es la más desordenada que el hombre experimenta, ¿sí? Los placeres carnales, venéreos, y, o sea, de generación y de sustentamiento de la propia singularidad, la comida, la bebida y la sexualidad. Entonces, el espíritu, el don de temor de Dios hace un fuerte impulso de refrenar esto y de ayudar entonces a vivir la virtud mejor, la virtud infusa, ¿no? De la templanza sobrenatural, que viene a perfeccionar a su vez la virtud humana de la templanza. Sin el esfuerzo del don de temor, la virtud de la templanza se encontraría impotente para vencer siempre y en todas partes el ímpetu de las pasiones desordenadas. También la virtud de la religión, como es sabido, ¿no? La religión es la virtud, el culto a Dios. Obviamente, el don de temor me da una visión. Después eso también se une al don de piedad, ¿no? Y no se contraponen, sino todo lo contrario. Se retroalimentan, se complementan, ¿no? El don de temor me da una visión reverencial de Dios como el Santísimo, ¿no? Todo lo que implica esa reverencia, esa adoración, y el don de piedad me hace sentir un hijo entrañable de Dios, ¿no? Aquello que decimos, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor del universo, tomado de Isaías, que lo decimos en todas las misas. Bueno, santo, eso repetían los ángeles ante el trono de Dios, santo, santo, santo. Entonces el don me va a ayudar a esto, y lo vemos, por supuesto, esto de manera hermosísima en Jesucristo, nuestro Señor. El modelo supremo de esta reverencia ante la grandeza y majestad de Dios es el mismo Cristo. Si nos fuera dado contemplar la humanidad de Jesús, la veríamos anonadada de reverencia ante el Verbo de Dios, al que estaba hipostáticamente unida. La humanidad de Cristo
está unida hipostáticamente, es decir, en la persona, al Verbo. Obviamente, si pudiéramos ver la humanidad de Cristo, la veríamos absolutamente anonadada ante la divinidad, ante Dios, al cual se ha unido de manera única, ¿no? Bien, y por último también la virtud de la humildad, que tanto la podemos destacar en los santos, también el Espíritu Santo con el don de temor la perfecciona grandemente, ¿no? Por la santidad de Dios y la pequeñez en la que queda el hombre. Y él va a decir así, aquí un teólogo contemporáneo, no es tan conocido, dice así. Y sobre esto dice, viene a actuar el don de temor, sumergiendo al alma en el abismo de su nada ante el todo de Dios, en las profundidades de su miseria ante la infinita justicia y majestad divinas. Y así, penetrada el alma por este don, como es nada delante de Dios y no tiene de su parte más que su miseria y su pecado, no intenta por sí misma grandezas ni gloria alguna fuera de Dios, ni se juzga merecedora de otra cosa que del desprecio y castigo. Solo así puede la humildad llegar a su perfección y tarea de la humildad que vemos en los santos, con un desprecio absoluto de sí mismo. Y junto con estas virtudes también la castidad, la mansedumbre, la modestia, ¿sí? Juntamente con el tener aborrecimiento, todo lo contrario, la soberbia, la jactancia, la hipocresía, la pertinacia, la discordia, la réplica airada y la desobediencia, todo eso. Bueno, entonces, digamos algo más sobre, y en este sentido vamos a demorarnos unos minutos más por charla porque no vamos a llegar. Pero en esta, obviamente, una introducción que nos va a hablar sobre los efectos del don de temor en las almas. Bueno, hay un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que la sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. ¿No? Ese espíritu de adoración me lo da el don de temor, ¿no? Sí, digamos, y justamente con una humildad, las dos cosas, la grandeza de Dios. Cuando decían algo del cura de Ars, de él mismo, le parecía que estaban burlando, que le estaban tomando el pelo. Porque él no podía ver absolutamente nada de eso, porque estaba sumergido en esa grandeza de Dios y la pequeñez de él, ¿no? Y justamente con esto, de la pequeñez, ¿no? Que entonces los santos, por ejemplo, injuriar a un santo es ganárselo, como Santa Teresa, digamos que amaba de manera particular a quien lo injuriaba, porque era como ella se veía, pero totalmente amada por Dios. Es una cosa difícil para nosotros pecadores que no hemos llegado ahí a entender esa profundidad. Bueno, pero justamente con eso, una reverencia ante la majestad de Dios se manifiesta también en las cosas que dicen alguna relación con Dios, las iglesias, los oratorios, el sacerdote, los vasos sagrados, las imágenes, los santos. Acatamiento de Dios. Acá yo molesto un poco la iglesia. No hablemos en la iglesia, es un lugar santo, no es que yo tenga el don del Espíritu Santo, es que aquí venimos a rezar, aquí está Dios, aquí las cosas de Dios, la reverencia especial, el don de temor. Entonces, en segundo lugar, un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. Se siente un anticipo de la justicia divina, ¿verdad? Como que es la noche del Espíritu, ¿no? Que la purificación más grande que viven los santos aquí en la tierra, que les permite después entrar al cielo directamente. Bueno, y los santos han vivido, ¿no? Por ejemplo, esa esperanza contra toda esperanza, o sea, son purificados, pero aman a Dios entrañablemente, entonces no hay ninguna contradicción. Y es lo que le hace decir a Job, aunque me matare, esperaré en él, ¿no? Y San Luis Gonzaga, por ejemplo, este arrepentimiento ante Dios, una vez cayó desmayado a los pies del confesor al acusarse de dos faltas veniales. San Alfonso María de Ligorio experimentó semejante fenómeno al oír pronunciar una blasfemia. Santa Teresa de Jesús escribe que no podía haber muerte más recia para mí, decía ella, que pensar si tenía ofendido a Dios. Y de San Luis Beltrán se apoderaba un temblor impresionante al pensar en la posibilidad de condenarse, perdiendo con ello enteramente a Dios. Bueno, su arrepentimiento por la menor falta es vivísimo, ¿no? de los santos. Bien. No están locas estas personas, dice Roger Marín. Es una consecuencia natural de las mociones del Espíritu Santo. También hay una vigilancia extrema para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios, y un desprendimiento perfecto de todo lo creado. En Santa Teresa le mostraron una vez una joya, así decía: yo estaba riéndome entre mí y habiéndome lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor.
y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar, tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de otras, de las cosas divinas. Bien, tengamos presente que los dones del Espíritu Santo, si bien, como dijimos en esa charla que mencionamos al principio, cuando predominan en nuestra vida, es en la vida mística, se ponen en acto más seguido y hacen que las virtudes infusas se realicen de modo divino, entonces la llevan a la perfección grandemente. Sin embargo, también los dones del Espíritu Santo actúan cuando, por eso, en esto que acabo de decir, hace falta para la santidad, la perfección de la caridad, para llegar a la plenitud de la vida cristiana, pero también hace falta para salvarse. Entonces hay momentos que si no actúa el Espíritu Santo caeríamos. Tentaciones repentinas, donde al modo humano no llegamos a pensar todo lo que hay que... Entonces la emoción es del Espíritu Santo, es tan rápido todo, tan inmediato el rechazo, ¿no? Entonces los dones del Espíritu Santo también actúan en la parte ascética de la vida, ¿no? Habíamos dicho una vez predominio en la vida mística, predominio en la vida ascética es de lo ascético, a modo humano, pero en la vida mística a modo divino, pero en ambas cosas actúan las dos partes, ¿no? Lo ascético, lo más humano, lo divino, más del Espíritu Santo. Sí. Bien, vicios opuestos, la soberbia, rápidamente lo digo, ¿no? La presunción, pero no hay tiempo, pero sí, acá me detengo un poquito más, los medios para fomentar este don. Los dones son acciones de Dios. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para predisponerme, siendo dócil a las gracias que Dios ya me da? Hay medios generales para todos los dones, que son el recogimiento profundo, la pureza de corazón, la fidelidad exquisita a la gracia, la invocación frecuente del Divino Espíritu. Bueno, pero hay algunos que son propios de cada don. Entonces, por ejemplo, con el don de temor, me predispongo a la acción del don de temor si medito con frecuencia en la infinita grandeza y la majestad de Dios. Por ejemplo, lo que hacemos en el principio de fundamento. Si me acostumbro a tratar a Dios con confianza filial, pero a su vez llena de reverencia y respeto. No perder el respeto a Dios, a las cosas sagradas, al santo nombre de Dios. Si no, el don de temor no va a actuar porque estoy actuando de algún modo en contra. Meditar con frecuencia la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. Lo recién al principio de fundamento. Lo de ahora es más la meditación de los pecados de San Ignacio, ¿no? Dice en la carta de los Hebreos, es horrendo caer en las manos de Dios vivo. Es terrible, dice otra traducción. Y de ahí entonces la huida a las ocasiones del pecado, la fidelidad al examen de conciencia. Bien, de ahí también el amor también al prójimo, ¿no? Pues poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Yo sé por la grandeza de Dios que me perdonó 10.000 talentos. Entonces cualquiera que no haya hecho algo a mí no es nada, son moneditas. Por eso también, si yo trato con mansedumbre a los demás, sabiendo esto, estoy preparándome para que actúe cada vez más el don de temor. Y pedir con frecuencia el espíritu de temor reverencial hacia Dios. Muy bien, hasta ahí entonces el don de temor. Vamos al don de fortaleza, que va a perfeccionar la virtud infusa de la fortaleza. Tenemos la virtud adquirida de la fortaleza, actos repetidos humanos, la virtud infusa de la fortaleza, la sobrenatural, tener una fortaleza muy superior, pero el don del Espíritu Santo lleva eso a la perfección. El don de fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece al alma, fuerza, para practicar por instinto del Espíritu Santo, a modo divino, toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Entonces, fortalece, robustece el alma, ¿no? Y esa fuerza no solamente va a la virtud de la fortaleza, sino también redunda en todas las demás virtudes. Y análogamente como la prudencia, como decíamos en esa charla, la prudencia va a decir, aquí ahora tienes que hacer este acto de fortaleza, tienes que dar la cara por Jesús, vamos, tienes que hacer eso. Si yo tengo la virtud de la virtud de la fortaleza es decir, acá estoy, allá vamos. Si no tengo la virtud de la fortaleza no me va a hacer caso, porque me va a dar miedo. Así también aquí, el don de la fortaleza tiene que ser gobernado, por así decirlo, perfeccionado por el don de consejo, que vamos a ver que va a perfeccionar la virtud de la prudencia. Va a decir el padre Alemán, este don es una disposición habitual que pone el Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo para hacer y sufrir cosas extraordinarias, para emprender las acciones más difíciles, para exponerse a los daños más temibles, para superar los trabajos más rudos, para soportar las penas más horrendas. Y esto constantemente y de una manera heroica.
porque es un hábito, no es una gracia que pasa, es un hábito. Y no nos tiene que asustar todo esto que estamos diciendo porque lo hace el Espíritu Santo, justamente. El don del Espíritu Santo es Él, nosotros somos movidos y nos dejamos mover. Entonces, una fortaleza muy grande, nos da las virtudes heroicas, pero también, justamente con eso, una confianza de que vamos a superar todos los escollos por la fuerza de Dios. La confianza me la da Dios, la fuerza me la da Dios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, va también bastante unida la virtud de la esperanza, porque confío y espero de que voy a superar. Bien, entonces supera todos los límites de la potencia humana, ¿no? Entonces de ahí el Salmo, ¿no? Con Dios traspaso la muralla, ¿no? Lo que han hecho los santos, ¿no? Enfrentar lo que haga falta. Bien, es realmente, es otro modo de encarar todo, ¿no? Por eso tenemos que tener mucha esperanza de que los dones actúen en nosotros y podamos hacer lo que hay que hacer para llegar a ser santos. Bien, la importancia y la necesidad. Es absolutamente necesario este don para la perfección de la virtud cardinal del mismo nombre, de la fortaleza, y para la de todas las demás virtudes infusas, y a veces incluso para la simple permanencia en el estado de gracia, ¿no? Decíamos eso, ¿no? Recién. Entonces, hay momentos que puedo tener una tentación que si no actúa el don de fortaleza en este caso, bueno, no voy a poder salir de esa situación y por eso a veces es necesario incluso para mantenerme en gracia. Este don, escribe el padre alemán, es extremadamente necesario en ciertas ocasiones en las que se siente uno combatido por tentaciones apremiantes a las que, si se quiere resistir, es preciso resolverse a perder los bienes, el honor o la vida. En estos casos el Espíritu Santo ayuda poderosamente con su consejo y su fortaleza al alma fiel que, desconfiando de sí misma y convencida de su debilidad y de su nada, implora su auxilio y pone en él toda su confianza. En estos trances, las gracias comunes no son suficientes. Se precisan luces y auxilios extraordinarios. Por esto, el profeta Isaías enumera juntamente los dones de consejo y de fortaleza, el primero para iluminar el espíritu y el otro para fortalecer el corazón. Bien. Hay batallas, ¿no? Para Rosmarín, batallas contra las pasiones, batallas contra el mundo, batallas contra el demonio. Hace falta el don de fortaleza. Los efectos que produce el alma, en primer lugar, proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. Es constante, ¿no? Eso que dice Santa Teresa. Digo que importa mucho tener una grande y muy determinada determinación de no parar hasta alcanzar la santidad, venga lo que viniera, sucede lo que sucediere, murmure quien murmurare, si quieres llega allá, si quieres hunde el mundo. Todo eso es la virtud de la fortaleza. El don de la fortaleza que da esa fuerza. Destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios, ¿no? La tibieza es una enfermedad, una tuberculosis del alma, que se enferma, que no quiere, no ama, que no hace, que cae en la monotonía. Para eso necesitamos el don, ¿no? Nos da la fuerza que nos da el don de hacer con amor las obras ordinarias de cada día. También, en tercer lugar, hace el alma intrépida y valiente ante los peligros y los enemigos. Uno dice, a ver, ¿cómo puede ser que no tengan miedo los santos al enfrentar los martirios? San Ignacio de Antioquía, déjenme morir, le escribe las cartas a las iglesias que lo están por recibir antes de llegar a Roma, que lo dejen morir, que quiere ser triturado por los dientes de las fieras, que es el don del Espíritu Santo, obviamente. ¿Sí? Por eso vemos también a los apóstoles, que tienen un temeroso ante Pentecostés y después un problema, felices que los castigan. ¿No? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Tenemos que tener también nuestra fe que puede hacer esas maravillas en nosotros. Cuarto, hacer soportar mayores dolores con gozo y alegría, la locura de la cruz, lo que venimos diciendo. 5, proporciona al alma el heroísmo de lo pequeño, además del heroísmo de lo grande. No solamente el heroísmo de lo grande, sino de lo pequeño. ¿Sí? Ahí el martirio del filerazo, sin muriendo cada día un poco, ¿no? Bien. Bueno, los vicios opuestos, temor desordenado o timidez, flojedad natural. Bien, dice el padre el alemán, no se puede decir de cuántas omisiones nos hace culpables el miedo. Son muy pocas las personas que hacen por Dios y por el prójimo todo cuanto podrían hacer. Es preciso imitar a los santos, no temiendo más que al pecado, como San Juan Crisóstomo, enfrentándonos con toda clase de riesgos y peligros, como San Francisco Javier, deseando afrentas y persecuciones, como San Ignacio. Todo el ardid de su guerra sea por vía de miedo, decía, ¿no? Hablando del demonio, decía San Juan de Ávila.
y los medios que tenemos para fomentar este don, acostumbrarse al cumplimiento exacto del deber a pesar de todas las repugnancias. Uno dice, bueno, no tengo el don del Espíritu Santo, pero tenemos al alcance muchas fuerzas, indudablemente, dice, ¿no? Indudable que con la simple ayuda de la gracia ordinaria que Dios nos niega a nadie, podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. Y haciéndose mucho más de lo que hacemos, siendo fiel a la gracia, estamos disponiéndonos para la acción del Espíritu Santo, de este don. También, no pedir a Dios que nos quite la cruz, sino únicamente que nos dé fuerza para sobrellevarla santamente. No está mal pedir eso a Dios, obviamente, pero, yo sé que tengo que pasar por pruebas mayores para ser purificado y santificado. Entonces, mejor pedir, puedes llevar esta cruz. Practiquemos con valentía o debilidad mortificaciones voluntarias. Con valentía o con debilidad, aunque me cuesten mucho, hagámosla. Esos 1000 pequeños detalles de la vida diaria, o sea, no hace falta hacer disciplina de sangre, no sé, 1000 pequeños detalles de la vida diaria, guardar silencio cuando se siente el comezón en el hablar, no quejarse nunca de la inclemencia del tiempo, de la calidad de la comida, etc. Mostrarse cariñosos y serviciales con las personas antipáticas, recibir con humildad y paciencia las burlas, reprensiones y contradicciones, y otras 1000 cosas por el estilo. Podemos y debemos hacerlo violentándonos un poco con ayuda de la gracia ordinaria. Tenemos la gracia, hace fuerza en nosotros para que hagamos, pero hace falta nuestra libertad, pero ser dóciles y tenemos que hacernos fuerza nosotros mismos, aunque nos cueste, no esperemos que venga el don y que nos lleve. Primero tenemos que hacer eso con ayuda de la misma gracia. Por último, busquemos en la Eucaristía la fortaleza para nuestras almas. Bien, vamos con un don más y ya terminamos esta primera charla entonces, que es el don de piedad, que nos hace sentirnos, ¿sí?, familiares con Dios y que va a perfeccionar la virtud justamente infusa de la piedad. Dice, el don de piedad es un hábito sobrenatural, todos son hábitos, infundado por Dios con la gracia santificante para ejercitar en nuestras voluntades, en nuestra voluntad por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios, considerado como Padre, y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto a hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Bueno, eso es el don de piedad. Al ver a Dios, va hacia mi voluntad y me hace ver a Dios como Padre, mi tierno Padre, eternísimo Padre, y a mis hermanos como tales, ¿sí?, todos hijos del mismo Padre. Perfecciona la virtud también de la religión y la justicia, justamente porque la piedad tiene mucho que ver con esto. La importancia y la necesidad, claro que sí, porque llegan a una perfección muy grande, relación con Dios como hijos, una perfección única, y tratar al prójimo como hermanos. Y también dice aún en referente a las mismas cosas materiales, cómo cambia todo el panorama, porque para los que están profundamente gobernados por el don de piedad, la tierra y la creación entera son la casa del Padre, en la que todo cuanto existe les habla de Él y de su infinita ternura. Descubren sin esfuerzo el sentido religioso que late en todas las cosas, todas ellas, incluso el lobo, los árboles, las flores y la misma muerte, son hermanas, como dice Francisco de Asís. Absolutamente nada que ver con el ecologismo y la religión verde. Absolutamente nada que ver. Porque no es el ecologismo y la religión verde es panteísmo, o sea, ateísmo puro y duro, ¿no? Entonces yo veo una flor, como los santos llamamos normal algunos, y esa flor me remonta a Dios. No me quedo con la flor, sino divinizo la flor. Me remonta a Dios. Veo a Dios en todo, pero el Dios verdadero, único. 3 personas distintas, no al Dios de la nueva era, al Dios de los fumados, digamos, no, al Dios verdadero. Bien, 3, efectos que produce en el alma. Una gran ternura filial hacia el Padre que está en los cielos. Es el efecto primario y fundamental. El alma comprende perfectamente y vive con inefable dulzura aquellas palabras de San Pablo, ¿no? Porque no habéis recibido un espíritu de servidumbre, es un espíritu filial que dice a Dios, Abba, Padre. Está traducido ahí mismo. A veces dicen papito, pero si está traducido ahí, Abba, Padre. No tiene nada de malo decirle a Dios papito, cada uno, pero digo, a veces se exagera y no hace, o sea, no se puede exagerar la ternura de Dios, se puede exagerar el modo en que uno lo expresa, ¿no? Abba, Padre. Está traducido. Abba, y al lado dice Padre. Y bueno, Padre. Pero claro, Padre, o sea, por supuesto que alguien que le dice papito a Dios y con esa cosa tan dulzona que a veces
no quiere decir que tenga una idea de padre como un santo, que le dicen padre con todas las letras y sí, ya me entendieron de más. Santa Teresita Niño Jesús, que tenía este don, porque claro, todos los dones, los Espíritu Santo, todos los tenemos con la gracia de Dios, pero en algunos se desarrollan más unos que otros, y en ella tenía muy desarrollado este don de piedad. Dice, al entrar cierto día en su celda, una novicia se detuvo sorprendida ante la celestial expresión de su rostro. Estaba cosiendo con gran actividad, y no obstante, supongo que era coser así, parecía abismada en profunda contemplación. ¿En qué pensáis?, le preguntó la joven hermana. Estoy meditando el Padre Nuestro, respondió ella. Es tan dulce llamar a Dios Padre Nuestro, y al decir esto, las lágrimas le brillaban en sus ojos. Don Columba Marmion también tenía una devoción piadosísima a Dios como Padre, y en cada gloria al Padre que se estila tradicionalmente, todos lo hacemos, pero cuando se rezan los salmos y demás, gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, suelen hacer algunos monjes y demás, en cada una de sus inclinaciones pedía ese don de piedad, ¿no? Y decía él, no olvidemos jamás que toda la vida cristiana, como toda santidad, se reduce a ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza, Hijo de Dios. De ahí la sublimidad de nuestra religión, la fuente de todas las preeminencias de Jesús, el valor de todos sus estados, de la fecundidad de todos sus misterios, está en la generación divina y en su calidad de Hijo de Dios. En este sentido también uno tiene que pensar que no hay que, digamos, Dios tiene un camino de santidad para cada uno distinto, y si a mí me es mejor, me lleva más a rezar a Jesús directamente como Dios, pero Jesús, que a Dios como Padre, tampoco, bueno, puede ser que yo tenga algo por ahí que trabajar, si no lo puedo ver a Dios como Padre, bueno, pero si a vos viéndolo como Padre me llama más siempre a mis coloquios, más hacerlo con Jesús, no es que estoy faltando a algo, o si no al revés, al otro llama más a Dios como Padre, al otro Espíritu Santo, digo, justamente así Dios nos va moviendo a todos, ¿no? Y la Virgen Santísima que nos lleva de la mejor manera a los tres, a Dios único en tres personas. Santa Teresa de Jesús, hablando del Padre Nuestro, decía, espántame ver que en tan pocas palabras está toda la contemplación y perfección encerrada, que parece no hemos menester otro libro, sino estudiar el Padre Nuestro. Bien, otro efecto que produce, nos hace adorar el misterio inefable de la paternidad divina intratrinitaria. Y te damos gracias, Señor, propter magnam gloriam tua, lo que decimos por tu inmensa gloria, ¿no? Alguien tiene el don activo de piedad, ahí se frena, porque claro, la gloria de Dios, intratrinitaria, lo que es. En tercer lugar, un filial abandono en los brazos del Padre Celestial, la confianza de hijos a nuestro Padre. Cuarto, nos hace ver en el prójimo un hijo de Dios y un hermano en Jesucristo, ¿sí? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Parte de este don es que ver a todos como hermanos, son nuestros hermanos, ¿por qué no los vamos a tratar como tales? Somos hijos del mismo Padre. Quinto, nos mueve el amor y devoción a las personas y cosas relacionadas de algún modo con la paternidad de Dios o la fraternidad cristiana. Entonces, un amor filial a la Santísima Virgen María, a los ángeles, los santos, almas del purgatorio, al Papa, al Cristo en la tierra, a los superiores, a la patria también, que tiene algo que ver con Dios, por supuesto. ¿Sí? Por eso, como Santa Juana de Arco, ¿no? Que quisiera verla empapada del Espíritu de Jesucristo en sus leyes y costumbres, y por la que hubiera derramado gustosa su sangre, o se dejaría quemar viva aquí, como Santa. Amamos la patria, falta un poco el don de piedad, porque también va para allí. Y también en las cosas santas, ¿no? La Sagrada Escritura, los vasos sagrados, todas las cosas que. Bien, los vicios opuestos de impiedad, la dureza del corazón, y los medios que fomentan este don, cultivar en nosotros el espíritu de hijos adoptivos de Dios, todo lo que vamos a hacer con las gracias que tenemos habituales para vivir que somos hijos de Dios. Tratarlo como un padre, confiar como un padre, orarle, etc. Todo eso obviamente que ayuda muchísimo a que el don vaya tomando, ¿sí?, cada vez más alas, por así decirlo, vayan desplegándose las velas y el Espíritu Santo pueda soplar. Segundo lugar, cultivar el espíritu de fraternidad universal, todo lo que implica el amor al prójimo. En tercer lugar, considerar todas las cosas, aún las puramente materiales, como pertenecientes a la casa del Padre, que es la creación entera, lo que decíamos, absolutamente nada que ver con el ecologismo.
San Pablo de la Cruz se extasiaba ante las florecillas de su jardín, que hablaban del Padre Celestial. Santa Teresita se echó a llorar de ternura al contemplar a una gallina cobijando su polluelo debajo de sus alas, acordándose de la imagen evangélica con que Cristo quiso mostrar los sentimientos de su divino corazón, incluso por los hijos ingratos y rebeldes. Y así, ¿no? Sin llegar a estas exquisiteces que son propias del don de piedad, actuando intensamente, ¿qué sentido tan distinto podríamos dar a nuestro trato con las criaturas, aún las puramente materiales, si nos esforzáramos en descubrir a la luz de la fe, por eso, su aspecto religioso que late tan profundamente en todas ellas, ¿no? Hasta uno comiendo puede decir qué rico está esto y pensar en Dios, porque toda perfección viene de Dios. Hasta eso, por eso ya comáis, ya bebáis, hacerlo para el Señor. Por último, cultiva el espíritu de total abandono en brazos de Dios, que es un fiat, un sí a todo. Querer lo que Dios, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, ¿no? San José María Rubio, santo madrileño jesuita del siglo pasado. Bien, lo que estamos diciendo, el texto de esto está en la caja de descripción de este video, o este vídeo, como dicen aquí en España. Y también, si encontraron esto en la página web de Ejercicio Espiritual, está debajo de esto. Lo pueden descargar. Bueno, entonces dejamos, ya vamos 40 minutos, dejamos para los 4 dones que faltan en la próxima charla. Entonces traten de meditar un poco, ¿no? Es cierto que ha sido todo un poco rápido, pero bueno, son al menos un vistazo general de la grandeza de estos dones que ya por la gracia los tenemos con nosotros y que mucho podemos ir haciendo con la gracia para favorecer su ejercicio. Nuestra madre, la única que fue absolutamente siempre docilicísima al Espíritu Santo y que poseyó los dones de manera eminentísima, por supuesto después del Señor. Nos dé la gracia entonces de poder tomar conciencia de todo esto y pedir los dones del Espíritu Santo y que actúen en nosotros y poder así llegar a la santidad y llevar a muchas almas también al cielo. Ave María, adelante. Próxima charla.